Ah, Buenas noches a todos. Un viernes más, estamos delante de la presencia del Señor y entramos en el estudio de su palabra para poder entender quién es Dios, quiénes somos nosotros y hacia dónde nosotros nos dirigimos. Así que si podemos entender quién es Dios, más fácilmente vamos a poder entender quiénes somos nosotros. Sabemos que Dios es sublime, que Dios es eterno, que Dios es en sí mismo completo y que no necesita de ninguno de nosotros para Él estar bien. Entonces, cuando sabemos quiénes somos nosotros, podemos entender que nosotros somos su creación, que por causa del pecado esta creación cayó y ahora nosotros necesitamos un redentor y ese redentor es Cristo Jesús. Así que vamos a tomar este tiempo antes de empezar a pedirle dirección al Señor, que Él hable a nuestros corazones y que nosotros podamos entender y ser receptivos a lo que dice su palabra. Les pido que inclinen sus rostros delante del Señor. Señor, te damos hoy, Señor, y todos los días honra, gloria y alabanza, Padre. Te pedimos, Señor, que a través de todo el estudio de tu palabra, Señor, nosotros podamos entender quién realmente eres tú, Señor, para nosotros poder tener un entendimiento claro a quién es que nosotros debemos adorar. Te pedimos, Señor, que tú hables, Señor, a nuestros corazones, que nuestros corazones sean receptivos a tu palabra y que al recibir tu palabra, Señor, nosotros podamos vivir vidas santas, Señor, que te glorifiquen a ti. Ponemos, Señor, esta noche delante de ti y te pido, Señor, que todo lo que nosotros vamos a ver sea, Señor, una herramienta para nosotros poder entenderte mejor, para poder conocerte a ti y poder expresarlo a las personas que no te conocen, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Pues la semana pasada empezamos el estudio con la teología propia. Lo que nos dice la teología propia es el estudio acerca de Dios, es quién es Dios. Cuando hablamos acerca de teología podemos entender que la teología en sí lo que nos dice es el estudio acerca de Dios, pero cuando hablamos específicamente de quién es Dios, se conoce también como la teología propia. Así que vimos el artículo número 2 que nos decía la Confesión Bautista de Fe de 1689, ¿quién es Dios? Pero hoy vamos a ver lo que nos dice la Escritura acerca de quién es Dios. Y no solamente hoy, sino que vamos a ir viendo a través de varias semanas, poder entender lo que nos dice la Escritura acerca de quién es Él, cuáles son sus atributos, cómo nosotros debemos entender al Dios de las Escrituras. Ahora, más que poder dar una idea o nosotros tener una idea acerca de quién es Dios, debemos conocer primero quién es el Dios de las Escrituras. Y si nosotros entendemos esto, pues va a ser un poco más fácil nosotros poder orientarnos hacia la verdad del Evangelio. Así que les pido que me acompañen al Salmo 139. Y este es un salmo de David. Así que vamos a ver hoy algunas de las características de Dios o los atributos de Dios. Cada vez que nosotros vemos las características de Dios, nos está mostrando quién es Dios. La palabra misma nos dice que a Dios nadie lo ha visto jamás, pero aún Juan nos dice que el unigénito Hijo de Dios es el que lo ha dado a conocer. Y Romanos nos dice que las cosas que nosotros conocemos de Dios es porque Él mismo las ha manifestado. Así que, ¿dónde las ha manifestado? Pues a través de su palabra. A través de su palabra nosotros vamos a conocer al Dios de las Escrituras. Así que el Salmo 139 nos va a hablar acerca de 3 atributos de Dios. Vamos a ver esto, aunque en el título nos habla acerca de 2, vamos a ver que hay 3 atributos, ¿ok? En este Salmo. Así que si me acompañan, vamos a leerlo completo y de ahí pues vamos a arrancar. ¿Okay? Pues dice la palabra del Señor así. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos.
Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijera ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no cubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables son tus maravillas. Formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemia dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Ahora nosotros vemos a través de estos 24 versículos el pensamiento y el corazón de David. Estamos viendo cómo David está mostrando quién es el Dios en el que él cree. Ahora, a través de la escritura, eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver a diferentes personas exclamando y mostrando la realidad de quién es Dios. A medida que nosotros nos introducimos dentro de la palabra, vamos a ir conociendo al Dios de las Escrituras, y ese Dios de las Escrituras se va a ir manifestando en nuestras vidas de tal manera que nosotros vamos a poder estar seguros cuando realmente Dios nos está hablando. Ahora, Dios nos va a hablar, es sencillo, Dios nos va a hablar a través de las Escrituras y por las Escrituras. Entonces, cuando nosotros vamos a conocer al Dios de las Escrituras, vamos a saber realmente qué es lo que Él pide de nosotros. Si nosotros vemos en la primera parte la vamos a ver desde los versos 1 al 6, y aquí estamos viendo uno de sus atributos. ¿Cuál es uno de esos atributos que nosotros estamos viendo ahí? Pues lo voy a volver a repetir estos versos. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Pues nosotros podemos ver aquí en la primera parte del Salmo, que va desde el verso 6, podemos entender que David está mostrando a Dios como el Dios que lo sabe todo y que nadie puede esconderse de Él o escaparse de Él. Ahora aquí vemos el atributo de la omnisciencia. Ahora lo que nos habla de la omnisciencia es la capacidad que tiene Dios para conocerlo todo. Nosotros podemos pensar en nuestra manera limitada, en la manera en que nosotros podemos conocer algunas cosas, pero cuando hablamos acerca de Dios, Él conoce todo lo que hay en nosotros. Vemos los versos como nos están hablando acerca de que Él conoce nuestro sentar
y nuestro levantar. Él sabe lo que está pasando en nuestras vidas. Él sabe lo que nosotros estamos pensando. Él puede entender lo que nosotros estamos experimentando. Aún dice que no ha salido la palabra de nuestra boca cuando Él ya la sabe toda. Ahora, esto es algo que a algunas personas les aterraría, o nos aterraría pensar que Dios sabe todos nuestros pensamientos y que Dios nos está mirando en todo momento. Pues ahí es donde nosotros estamos viendo quién es nuestro Dios. El Dios en el cual nosotros creemos de las Escrituras es el Dios que lo sabe todo. Ahora, no podemos esconder nada de nosotros, aunque nosotros quisiéramos esconder algún pensamiento de las personas, pues de Dios no lo podemos esconder. Si nosotros pensáramos en hacer algo, tuviéramos algún plan secreto, desde el momento en que nosotros ya lo pensamos, ya el Señor lo conoce todo. Ese es el Dios de las Escrituras, así que nosotros podemos ver a este Dios de una manera clara, como Él conoce todas las intenciones y los pensamientos del corazón. Aún esto en el Nuevo Testamento la palabra nos habla acerca de Jesús también. Nos habla acerca de Jesús, de que muchas personas lo seguían, pero dice, pero Él no se confiaba en nadie porque Él conocía las intenciones de las personas. Ahora, ese es una característica que solamente Dios tiene, el conocer todo lo que hay en el corazón de las personas. Ahora, cuando nosotros pensamos algunas veces en la manera en que las personas viven o se comportan, nosotros podemos algunas veces discernir o ver lo que la persona puede hacer, pero no lo que hay en su corazón. Nosotros por lógica podemos ver lo que puede estar sucediendo en la vida de una persona, pero no lo que está pensando ni lo que tiene planeado hacer. Así que si nosotros pensamos en este Dios, vamos a entender que este Dios sí sabe lo que nosotros estamos haciendo. Ahora, en el sentido general, nosotros pensamos, bueno, ¿de qué nos sirve que Dios sepa todo eso? Ahora, pues sí hay algo, porque este Dios de las Escrituras sabe todo lo que hay en nosotros. Esa es la razón de por qué Él puede llevarnos al lugar en el cual nosotros necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Él sabe los días en los cuales realmente nosotros fuimos rebeldes ante Él. Él sabe las veces que aún como hijos de Dios, nosotros estamos siendo indiferentes a su palabra, estamos siendo indiferentes al mensaje que Él está dando. Ahora, no solamente eso nos está hablando, pero nos sigue hablando en los versos 7 al 12. Ahora vamos a ver el otro atributo de Dios, que es la omnipresencia. Ahora, ¿qué significa la omnipresencia? Que Dios está en todo lugar. Ahora, ¿cómo puede estar Dios en todo lugar? Pues esa es la razón de por qué es Dios. Esa es la razón de por qué es todopoderoso. Esa es la razón de por qué nosotros debemos entender a un Dios como algo que nosotros no podemos entender. Es lo que David está diciendo en los versos 6 al 7. Dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Si yo trato de entender a Dios, nunca lo voy a entender. Si yo trato de encerrar a Dios en la capacidad de mi intelecto, nunca voy a poder entender a este Dios. Así que verso 6 dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿Realmente quién puede comprender a Dios? ¿Dónde nosotros podríamos entender a este Dios maravilloso? Pues necesitamos toda una eternidad. Necesitamos toda una vida de relación con Él. Esa es la razón de por qué nosotros, aunque leamos la Escritura muchas veces, siempre vamos a estar conociendo algo de su carácter, vamos a estar conociendo algo de lo que Él nos está hablando, porque para conocer a Dios necesitamos toda una eternidad. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que la eternidad solamente se vive en Cristo Jesús. Si apartados de Cristo, nosotros no vamos a tener eternidad. Bueno, sí vamos a tener una eternidad separada de Dios. Y vamos a conocer a Dios también. Y las personas que no conocen al Señor van a conocer a Dios. Van a conocer la pura ira de Dios.
entonces de alguna manera sí van a conocer la eternidad de Dios. De alguna manera sí van a poder ver lo que implica esa eternidad con Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de eternidad, nosotros algunas veces hemos perdido el horizonte y hemos perdido el enfoque del cristianismo que habla acerca de una vida eterna. Ahora, es una vida eterna con Él o una vida eterna sin Él. No podemos pensar que en el momento en que nosotros morimos, nuestras vidas dejarían de existir o desaparecerían o quedarían en un limbo. Realmente lo que nos dice la Escritura es que, como lo dicen Hebreos, esto está establecido para todos los hombres, que el hombre muere una sola vez y después de esto, si hay algo más, viene un juicio. Y en ese juicio es donde nosotros vamos a ver realmente en qué posición estamos. Ahora, versos 7 al 12 nos dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Ahora, noten lo que David está hablando aquí. De lo que David está haciendo es pensando en un hombre como tratando de huir a todo lugar, y en todo lugar está Dios. Ahora dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tu estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Y si dijere, ciertamente a las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo son las tinieblas que la luz. Ahora, ¿qué es lo que nos está hablando acerca de Dios está en todo lugar? Ahora, estos son atributos en los cuales nosotros no podemos realmente ir más allá de lo que nos dice la palabra. Si nosotros vamos un poco más allá de lo que dice la palabra, lo que tenemos o corremos el peligro es de hablar de cosas que nosotros no sabemos. Lo que la palabra nos está diciendo es que Dios tiene la capacidad de estar en todo lugar. Ahora, si me acompañan un momentico a Isaías 57:15. Ahora, noten cómo Dios está en dos lugares específicos en este versículo. Dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Ahora, si siguen viendo lo que dice: yo habito en la altura y en la santidad, pero aunque está en la altura y la santidad, también está en otro lugar. Dice: yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Así que aunque Él está en su trono, aunque Él está gobernando, está en el lugar físico en el que nosotros llamamos cielo, también está en otro lugar físico donde está obrando en la vida de las personas. Así que en la vida de todas las personas, no en la vida de todos los que han creído. ¿Cómo sabemos de los que han creído? Porque nos está mostrando lo que Él está haciendo para que esa persona haya creído. ¿Qué es lo que nos está mostrando? Perdón, me salí de Isaías. Okay. 57:15 nos dice: yo habito y con el quebrantado y humilde de espíritu. Así que hay un corazón quebrantado y un corazón humilde, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para edificar el corazón de los quebrantados. Ahora, noten lo que está haciendo Dios, aún en su santidad, aún en lo que nosotros podemos experimentar de lo que nos dice la palabra. Dios está en su trono, gobernando todo lo que nosotros podemos ver en su creación y lo que no podemos ver. Cuando nosotros pensamos, bueno, solamente el Señor está gobernando la tierra. No, el Señor está rigiendo todo lo que Él ha creado. Si nosotros vemos lo que nos dice Génesis, el Señor creó todo.
los cielos y la tierra. Ahora, aún si nosotros mandamos una sonda al espacio, podemos ver que no solamente hay 1, 2 estrellas, 4 estrellas, sino que hay muchas constelaciones. Y el Señor está dirigiendo todo. Ahora, cuando pensamos en las Pléyades, aún de las mismas que habla Job, cuando no habían telescopios y no habían aparatos para ver la dimensión de todas las estrellas que hay, ya Dios le había dicho a Job, de todas las Pléyades, de la Osa Menor y todo. Ahora, Él es el que está en control de eso. Él le dice a Job que Él le puso nombre a cada una de ellas. Y aún así, nada de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, Él ha perdido el control de cada una de las cosas, de lo más mínimo, aún de la pérdida del cabello de cada persona, individualmente, aún de lo que nosotros pensamos que Dios no conoce, o de lo que nosotros pensamos, bueno, es que tal vez Dios no conoce mi situación. Dios sí la conoce, aunque Él está en control de todo, porque todas las cosas fueron creadas por Él, por medio de Él y para Él. Entonces, cuando nosotros estamos viendo todo lo que la palabra nos está diciendo, es que en Él subsisten todas las cosas, y todas las cosas están sujetas a Él. Entonces, nada, aún las moléculas de la mesa que están aquí, no salen volando porque es Dios el que las sostiene. Aún nuestra vida no se ha destrozado porque es Dios el que la está sosteniendo. Hasta el día de hoy nosotros podemos ver que aunque tenemos problemas y dificultades, Él está en control de nuestra situación. Nosotros podemos entender que aunque Dios está trabajando en la China con creyentes que están recibiendo el Evangelio, o en la parte más remota de la tierra, el Señor está trabajando también en nuestros corazones. Ahora, ¿cómo puede ser posible esto? Porque tenemos al Dios de las Escrituras, el Dios que todo lo puede, el Dios que está en todo lugar, el Dios que todo lo sabe. Ahora, si nosotros podemos entender quién es el Dios al cual nosotros adoramos, realmente podemos entender que es el Dios que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Y eso es lo que David está hablando. Él está diciendo, este conocimiento, si nosotros nos ponemos a pensar en el Dios de las Escrituras, es un conocimiento tan alto que nosotros no podríamos imaginarnos de ninguna manera quién es este Dios. Aún Job, hablando acerca de Dios, dice que nosotros solamente conocemos los extremos o los bordes de quién es Dios. Por esa es la necesidad de por qué necesitamos una eternidad con Él para poder conocer realmente al Dios de las Escrituras. Ahora, los versos 7 al 12 nos hablan acerca de que, y como David lo menciona, como ese hombre que está tratando de huir a ciertos lugares para esconderse de Dios. Ahora, ¿se podrá esconder de Dios? ¿Adán y Eva se escondieron de Dios? No. Caín se escondió de Dios. Dios no sabía lo que hizo Adán y Eva. Dios no supo lo que hizo Caín. Dios no sabe lo que tú has hecho y lo que yo he hecho. Claro que el Señor tiene conocimiento de todo. Ahora, ¿por qué el Señor lo permite? Tal vez sería la pregunta. ¿Por qué el Señor ha permitido que nosotros hayamos caído tan bajo? ¿Y por qué el Señor ha permitido que nosotros nos hayamos perdido en el pecado? Porque el Señor ha permitido que nosotros hayamos desconfiado de Él, aun cuando no debíamos haber desconfiado. Porque tenemos a un Dios bueno, porque tenemos a un Dios que, aunque la palabra dice que no tomará por inocente al culpable, pero tenemos a un Dios de gracia. Y ese Dios de gracia estipuló, o dijo, o mandó a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ese es el Dios de las Escrituras. Ahora, por eso nosotros podemos ver a ese Dios que todo lo sabe, a ese Dios que está en todo lugar, pero a ese Dios que es tan poderoso, que aún tiene el control de la manera en que nosotros fuimos creados.
Ahora, cuando nosotros vemos los siguientes versos, nosotros vemos que el verso 13, el 13 dice, porque tú formaste mis entrañas. Ahora, no fue una casualidad que yo haya nacido en Colombia, ni que ustedes hayan nacido en diferentes lugares, no fue una casualidad. No fue el azar del destino que tus papás eran de España o de Francia y viniste a vivir a México o a nacer en México. No fue una casualidad. El Señor tiene todo bajo control y el Señor determinó el color de tu piel, el Señor determinó el color de tus ojos, el Señor determinó el palpitar de tu corazón. El Señor determinó que tus huellas fueran diferentes al del resto de las personas. Porque el Señor nos creó como figuras únicas para su gloria y para su honra. Así que cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos al espejo, somos creación del Señor con un propósito. Nos vemos porque Él nos creó. Nos diseñó para su gloria y para su honra. Y cuando nosotros pensamos en todo esto, noten lo que dice el verso 13, porque tú formaste mis entrañas. Ahora, en ese tiempo no había un telescopio, no había aparatos para poder ver aún dentro del estómago de la mujer embarazada, para poder ver todo lo que se está formando. Pero noten lo que David está diciendo, es como si nosotros estuviéramos viendo un ecograma. Un cronograma. Si nosotros estuviéramos viendo eso, y como si lo estuviéramos viendo en la pantalla, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritos todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Ahora, cuando nosotros desconfiamos en el Señor, esta es la razón de por qué les digo que el Señor es todopoderoso. Aquí está una de las expresiones más grandes del poder de Dios. Ahora, la expresión más grande, o una de las expresiones más grandes del poder de Dios, es como el hombre fue formado. El hombre, la palabra nos dice que el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, ¿cierto? Pero después, ¿qué sucedió? No todos los hombres fueron formados del polvo de la tierra, el primer hombre sí, pero de ahí en adelante el hombre fue procreándose. Y aún en la procreación, David nos está diciendo que el Señor es el que tiene el control de todo. Ahora Jacob le dice a Esther, el Señor es el que da hijos o no da hijos. Él es el que tiene la potestad de darle a unas personas más hijos o a otros ninguno. Pero aún así, Él es el que tiene el poder para abrir el vientre de la que no puede tener hijos. Ahora nosotros lo podemos ver con Sara, nosotros podemos ver cómo el Señor abrió el vientre de Sara aún siendo mayor de edad. Aún ya había pasado el tiempo en que ella podía haber dado hijos, y aún está mostrando el poder que Dios tiene para que una vida nazca. Ahora David está mostrando todo lo que el Señor puede hacer, solamente mostrando un nacimiento. Y aún así, lo más importante que nos está diciendo, que todos nuestros días están contados en su libro. Así que muchos de lo que nosotros pensamos que el Señor no está en control, que el Señor parece que se le saliera de las manos, parece que nosotros vemos las noticias y entonces estamos viendo que el político tal es el que va a gobernar este país y estamos asustados porque este político va a ganar, o porque si gana este político entonces la situación se va a poner difícil. Y no nos damos cuenta que el Señor es el que está en control de la situación. No nos damos cuenta que el Señor es el que está gobernando toda su creación.
Como decía Daniel en su libro, el cielo gobierna. Dios es el que tiene el dominio sobre todo. Entonces, cuando nosotros estamos viendo, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente y Dios es poderoso para sostener todo, para dar vida, para sostener la vida y aún para guardarnos hasta el último día que Él nos tiene reservados a cada uno de nosotros. Tal vez para mí sea mañana o sean 100 años, no lo sé. Pero el Señor tiene nuestras vidas guardadas y aún en sus libros ya están escritos todos los eventos que van a ocurrir hasta el momento en que yo me presente delante de Él. Ahora, verso 19. ¿Quién es el que hace morir al impío? ¿La bala? ¿El accidente? ¿Las ruedas del carro que fallaron? ¿De cierto Dios? ¿Quién es el que hace morir al impío? Tanto al impío como al no impío. Es el Señor que tiene la capacidad para quitar y para dar vida. Es el que tiene la capacidad para sostener aún en los momentos de debilidad. De cierto Dios harás morir al impío. Ahora David reconoce que los que buscan al Señor, reconoce que su único pensamiento es conocer a este Dios vivo. Pero los que no, sus pensamientos están totalmente opuestos. Por eso los versos 19 dice, de cierto Dios hará morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Ahora ese sería el pensamiento general de David. ¿Y cuál sería el pensamiento general de los cristianos? ¿Cuál sería el pensamiento general de los que se llaman hijos de Dios hoy en día? Juntarnos para deleitarnos en lo que dicen los del mundo. Nos juntaríamos con ellos para regocijarnos en la manera en que ellos viven, o nosotros vivimos de una manera diferente. O nosotros realmente pensamos que si nosotros vamos a hablar con ellos es con el único motivo de que ellos conozcan a Dios. Pues cuando nosotros vemos lo que la Escritura nos dice, nosotros fuimos comprados, nosotros fuimos lavados. El Señor hizo una obra sobrenatural en nosotros, no para dejarnos igual. El Señor nos lavó, nos limpió, para que ahora nosotros seamos su pueblo, un pueblo santo, celoso de buenas obras. Ahora, cuando nosotros estamos viendo la condición de las personas que no conocen a Dios, la que la Biblia les llama impíos. Impíos son los que no se someten al señorío de Cristo, son los que no se someten a lo que la palabra de Dios dice. No importa que vayan a la iglesia, no importa que esas personas vivan pensando o estén engañados que son hijos de Dios. Aún el Señor Jesús les dijo a ellos, especialmente a los que se creían hijos de Dios, ustedes son hijos del diablo, porque las obras del diablo son las que están haciendo. Ahora piensen y pensemos muy bien cuando hablamos acerca de quién es nuestro Dios, porque como lo hemos dicho antes, los que son de Dios, las palabras de Dios oyen, y por ende, las palabras de Dios son las que van a vivir. Así que los últimos versos y el último verso nos lleva al punto de verso 23. Este es el llamado que debería hacerse cada uno de nosotros, que deberíamos hacernos cada uno de nosotros, y la posición en la cual nosotros deberíamos estar delante del Señor. Ahora, ¿qué significa la palabra examíname? Ahora, si nosotros le decimos al Señor, examíname, en primer lugar, nosotros sabemos cómo estamos. No tendríamos realmente el coraje para pedirle al Señor que nos examine, porque nosotros sabemos cuál es nuestra condición. Nosotros sabemos que si cualquier persona nos examina, aún podríamos ocultarle cosas. Pero ¿cómo ocultarle cosas al Señor que lo sabe todo?
¿Cómo ocultarle cosas al Señor que ha estado en todo lugar, en los lugares donde nosotros hemos estado? ¿Cómo ocultarle las cosas al Dios que es todopoderoso? Esa es la razón de por qué David dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Ahora, son palabras grandes. Para cualquier persona son palabras grandes. Decirle al Señor que lo examine, que lo pruebe. Ahora, nosotros podríamos decir eso en Cristo Jesús. Porque ya no se basa en lo que nosotros hacemos, sino en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y esto es lo que realmente el Señor va a hacer en ese día. En el día del juicio es lo que el Señor va a hacer. Él nos va a examinar. Ahora, no es que nosotros le estemos pidiendo al Señor, eso es lo que Él va a hacer. Esa es la respuesta de Dios al ser humano. Él va a examinar la vida de cada persona que va a ir delante de Él. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues va a examinarlo a Él. Y me va a examinar a mí. ¿Qué va a examinar? Su corazón. ¿Y qué va a mirar en su corazón? Sus pensamientos. Y no solamente eso. Si hay camino de perversidad o no. Ahora, como hijos de Dios, nosotros debemos estar seguros de que si es el Dios en el cual nosotros creemos, nosotros debemos estar confiados, como lo dice el verso 18. Despierto y aún estoy contigo. Qué mayor seguridad, qué mayor gozo que nosotros podamos estar seguros que el Dios que lo conoce todo, que el Dios que lo sabe todo, que el Dios que es todopoderoso está con nosotros siempre. Así que no debería ser un motivo de asustarnos ni de sentirnos preocupados, sino que podemos entender que aún en nuestras aflicciones el Señor está con nosotros. Que aún en nuestros problemas Él va a estar ahí. Él conoce mi situación. Y si yo le clamo a Él, como dice su palabra, Él es fiel y justo. Así que lo que la palabra nos dice es que si alguno está falto de sabiduría, que se la pida a Él. Ahora, ¿cuándo? Cuando necesitamos de Él, cuando nosotros no sabemos cómo orar, cuando nosotros no sabemos qué pedirle. Aún su palabra dice que Él dio su Espíritu para que interceda por nosotros, para que acomode, porque dice, nosotros no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu sí. El Espíritu de Dios sabe lo que nosotros necesitamos y acomoda nuestras oraciones para que realmente nosotros le pidamos correctamente. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios que lo sabe todo, pedirle a Dios que nos conoce bien y pedirle a Dios que puede solucionar nuestra situación. Ahora, la solución para el ser humano no es su banco, no es su billetera, no es lo que tenga en su casa, no son sus hijos. La solución para el ser humano es su salvación. La real solución para el ser humano es estar lejos de la ira de Dios. Y cuando nosotros vemos esa solución en Cristo Jesús, el Señor dice, buscad que primeramente el reino de Dios y todas las cosas que vendrán por añadidura. Ya no vamos a necesitar pedirle al Señor por las cosas que no son necesarias, porque el Señor realmente sabe lo que nosotros necesitamos. Y aún así la palabra nos dice, teniendo sustento y abrigo, nosotros estemos contentos. Esa es la verdad del Evangelio, esa es la verdad que la Escritura nos muestra acerca del Dios de las Escrituras. Ahora, cualquier otro pensamiento que nosotros tengamos acerca del Dios de las Escrituras no sería correcto. Primero tenemos que ir a la palabra para nosotros poder ver quién es ese Dios de las Escrituras. Podemos entender que ahora el Dios de las Escrituras hasta el día de hoy es el Dios que me conoce, el Dios que está en todo lugar donde yo estoy, el que conoce mis pensamientos y el que tiene el poder para librarme de la tentación. Así que vamos a orar. Señor, te damos la gloria y el honor a ti, Padre. Ponemos, Señor, este tiempo delante de ti, Señor. Sabemos, Señor, que cada palabra, Señor, que sale de nuestros labios, ya tú la conoces, Señor.
aún antes de salir. Sabemos, Señor, que tú conoces nuestra aflicción. Antes de que esa aflicción hubiera llegado a nuestra vida, Señor, ya tú la conocías. Y aún así, Señor, la has permitido, Señor, en nuestras vidas con un propósito, Señor. Así que sabemos, Señor, que si el propósito tuyo, Señor, es que nosotros te conozcamos a ti, si el propósito tuyo, Señor, es que nosotros entreguemos nuestra vida a ti, Señor, tú vas a utilizar y vas a permitir lo que sea necesario, Señor, en nuestras vidas, Señor. Algunas veces para doblegar nuestro orgullo. Algunas veces para que nosotros veamos que nosotros no somos los importantes, sino que tú eres el importante. Algunas veces, Señor, para mostrarnos que la única diferencia entre los que creen y los que no creen es Cristo Jesús. Que no hay mayor diferencia. Cristo es la mayor diferencia. Él es el único que puede obrar en la vida de las personas. No se trata de lo buenos que seamos, no se trata de lo inteligentes que nosotros podamos ser, ni en los astutos que podamos parecer, sino que se trata de la obra sobrenatural que es en Cristo Jesús para la salvación del ser humano. Señor, te damos gracias, Señor, porque, Señor, tu palabra nos muestra quién tú eres, Señor. Y nos está mostrando, Señor, que tú eres el Dios en el que nosotros podemos confiar. Así que honramos tu nombre y te glorificamos en Cristo Jesús. Amén.